La figura de Marco Bruto ha quedado grabada en la historia como el hombre que osó desafiar a Julio César, el conquistador que transformó a Roma en una dictadura disfrazada de república. Fue un personaje complejo, atrapado entre la lealtad y el deber, entre la amistad y el destino de su pueblo. Francisco de Quevedo, con su aguda pluma y su pensamiento político afilado, nos ofrece una visión profunda de este hombre que, con su daga, intentó salvar la República de Roma, aunque su intento terminara en tragedia. Más que una simple biografía, Vida de Marco Bruto es una reflexión sobre el poder, la ambición y la lucha por la libertad. Quevedo convierte a Bruto en símbolo del dilema eterno entre la justicia y la conveniencia, entre el deber patriótico y la traición. A través de su prosa intensa y barroca, el autor nos sumerge en un mundo de conspiraciones, ideales y sacrificios, recordándonos que la historia no es solo una sucesión de hechos, sino también una lección que resuena a lo largo de los siglos. Esta obra no solo nos habla de Roma, sino también de la propia España de Quevedo, un país que, en su tiempo, se enfrentaba a crisis políticas y morales similares. Al leer sobre Bruto, el lector es invitado a reflexionar sobre el presente, sobre la naturaleza del poder y sobre el precio de la libertad. Capítulo 1. Roma en crisis, el ascenso de Julio César. Roma, la ciudad eterna, el núcleo indiscutible de la civilización, se encontraba en un estado de turbulencia sin precedentes. Durante siglos, la República había sido la encarnación del equilibrio entre el poder y la virtud, una estructura que, con sus cónsules, senadores y tribunos, garantizaba que ninguna ambición desmedida se impusiera sobre la voluntad del pueblo. Pero el tiempo, implacable como siempre, había erosionado aquellos ideales. Los cimientos de la República se tambaleaban bajo el peso de la corrupción, las luchas de poder y las ansias desmedidas de unos pocos que aspiraban a la supremacía absoluta. En este escenario de crisis, donde las guerras civiles eran la norma y las calles de Roma hervían de intrigas, surgió una figura destinada a trastocar el curso de la historia: Julio César. Su nombre resonaba con fuerza en cada rincón del imperio, sus victorias eran recitadas por los soldados y temidas por sus rivales, y su carisma conquistaba tanto a la plebe como a los senadores. Desde su juventud, César había demostrado un talento excepcional para el liderazgo, una ambición desbordante y una astucia que lo haría destacar en un mundo dominado por conspiraciones y traiciones. Criado en el seno de la noble gens Julia, una familia que aseguraba descender de la diosa Venus, César comprendió desde temprano que su destino no era el de un simple ciudadano romano. Su linaje le confería un aire de grandeza, pero su talento y determinación eran los que realmente forjarían su camino. Sus primeras experiencias en la política lo enfrentaron a los vientos cambiantes de Roma. Fue nombrado sacerdote de Júpiter, pero tras la caída de los partidarios de Mario, perdió su cargo y tuvo que huir de la ciudad para salvar su vida. En su exilio, conoció de cerca la realidad del mundo más allá del Senado, y aprendió que la fuerza y la voluntad eran las verdaderas llaves del poder. De regreso en Roma, supo tejer una red de alianzas que lo llevarían a la cúspide. Su asociación con Pompeyo y Craso en el primer triunvirato le permitió consolidar su influencia, pero lo que realmente lo catapultó al estrellato fue su mando en las Galias. En aquellas tierras bárbaras, donde otros generales habían fracasado, César edificó su leyenda. Su genio militar, su capacidad de adaptación y su cercanía con sus soldados lo convirtieron en un líder indiscutible. Batalla tras batalla, victoria tras victoria, expandió los límites de Roma y consolidó su propia autoridad. Sin embargo, en Roma, su éxito era visto con temor. Los senadores no deseaban que un solo hombre concentrara tanto poder. Pompeyo, que alguna vez había sido su aliado, se convirtió en su rival. El Senado, temiendo que César regresara como un monarca absoluto, le ordenó disolver sus legiones. Pero César no era un hombre que se doblegara ante las imposiciones de otros. En el año 49 a.C., tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Roma. Cruzó el Rubicón. Con sus legiones marchando sobre la ciudad, declaró la guerra al Senado y a Pompeyo, iniciando así la que sería la última y más decisiva guerra civil de la República. Pompeyo huyó hacia el este, pero su destino estaba sellado. En la batalla de Farsalia, César lo derrotó y consolidó su dominio sobre Roma. El otrora poderoso general, en un intento desesperado por encontrar refugio, llegó a Egipto, solo para ser asesinado por orden del faraón Ptolomeo XIII, quien creyó que con ello se ganaría el favor de César. Pero el dictador romano, lejos de agradecer el gesto, lamentó la muerte de su antiguo aliado y castigó a los egipcios por su osadía. Fue entonces cuando conoció a Cleopatra, la reina de Egipto,
con quien establecería una alianza política y personal que marcaría una de las historias más célebres de la antigüedad. De regreso en Roma, César fue proclamado dictador perpetuo. Su poder era absoluto, su voluntad indiscutible. Había restaurado el orden, pero a costa de la libertad de la República. Para algunos, era un salvador. Para otros, un tirano. Entre estos últimos se encontraba un hombre que, más que nadie, representaba el conflicto interno de Roma en aquellos tiempos. Marco Bruto. Bruto, descendiente de una de las familias más ilustres de la República, se debatía entre la lealtad y el deber. Criado bajo los ideales de la antigua Roma, creía en la supremacía del Senado y en el equilibrio de poderes que había hecho grande a la República. Y, sin embargo, no podía ignorar que el hombre al que debía su carrera y su vida, Julio César, se había convertido en aquello que los romanos más temían: un rey sin corona, un monarca disfrazado de dictador. Roma había caído en manos de un solo hombre, y aunque las calles lo aclamaban, aunque la plebe lo consideraba un benefactor, en los rincones oscuros del Senado se fraguaba un sentimiento creciente de traición. La República no podía sobrevivir bajo la sombra de César, y cada día que pasaba, cada decreto que firmaba, cada reforma que implementaba, era una daga más que se afilaba en su contra. Bruto aún no lo sabía, pero su destino ya estaba escrito. La crisis que había permitido el ascenso de César no era sino el preludio de una tragedia aún mayor. El dilema que lo atormentaba, la disyuntiva entre el amor filial y el deber patrio, se haría cada vez más insoportable. La historia lo había colocado en el centro de una encrucijada de la que no habría retorno. El fin de la República estaba cerca. Y con él, se acercaba el día en que Bruto tendría que tomar la decisión que lo definiría para siempre. Capítulo 2. El joven Marco Bruto, honor y deber en tierra de gigantes. Roma, en el tiempo de Marco Bruto, era un campo de batalla donde las ideas, la ambición y la sangre tejían el destino de la República. Nacido en el seno de una de las familias más antiguas y respetadas, Bruto creció bajo la sombra de una historia impregnada de valentía, traiciones y sacrificios. Su linaje se remontaba a Lucio Junio Bruto, el fundador de la República, el hombre que, siglos atrás, había liderado la revuelta contra el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. Su apellido no era solo un legado, era una carga. Bruto no solo era el descendiente de un héroe republicano, sino el depositario de una tradición que no podía quebrantarse sin que su nombre se volviera polvo en la memoria de Roma. Desde su infancia, se vio rodeado de las mentes más ilustres del Senado, de los discursos inflamados de los tribunos y de la constante enseñanza de que la República era sagrada, de que la tiranía debía ser erradicada a cualquier costo. Su educación fue rigurosa. Aprendió retórica con los mejores maestros, estudió la filosofía estoica, se sumergió en las antiguas leyes y comprendió el delicado equilibrio que sostenía la estructura del poder en Roma. Pero no solo en las letras se forjaba un hombre. En el arte de la guerra, en la estrategia y el combate, también tuvo su instrucción, pues la política romana no era un juego de palabras, sino de espadas y sangre. Sin embargo, su vida tomó un giro inesperado cuando fue adoptado políticamente por Catón el Joven, su tío, el último bastión de la incorruptible República. Catón era un hombre de principios inquebrantables, un enemigo acérrimo de la corrupción y la tiranía, y, sobre todo, un opositor declarado de César. Bruto creció bajo su tutela, absorbiendo su rigidez moral, su amor por la libertad y su desprecio por aquellos que buscaban el poder absoluto. Pero la vida rara vez es simple, y los lazos de la sangre no siempre dictan el curso del destino. A pesar de su educación y sus ideales, el destino de Bruto quedó atado a Julio César, el hombre que su tutor y mentor más despreciaba. César, con su inigualable astucia política, supo cómo atraerlo hacia su círculo. Bruto, por circunstancias de la guerra y la política, se convirtió en uno de sus protegidos, en un hombre a quien César favorecía con afecto genuino. El gran dictador lo veía como un hijo, y Bruto, pese a todo lo que su linaje le dictaba, encontraba en él una figura de poder y protección que lo hacía dudar de sus propias convicciones. La guerra civil entre César y Pompeyo lo obligó a tomar una decisión difícil. Catón, fiel a la República, se alineó con Pompeyo contra César, mientras que Bruto, atrapado entre su educación y la realidad política, vaciló. Finalmente, decidió luchar al lado de Pompeyo, pero no por convicción, sino por lealtad a su mentor. En la batalla de Farsalia, donde César derrotó a Pompeyo y consolidó su dominio sobre Roma, Bruto fue capturado. Sin embargo, en lugar de castigarlo, César,
con un gesto inesperado, lo perdonó. No solo le perdonó la vida, sino que lo recibió con los brazos abiertos, integrándolo a su círculo de confianza. Este acto de clemencia dejó una huella profunda en Bruto. ¿Cómo podía un hombre que se proclamaba defensor de la República ser tan magnánimo? ¿Cómo podía un dictador, un enemigo de la antigua Roma, ser a la vez un amigo, un guía, un segundo padre? La confusión se apoderó de su espíritu. Por un lado, debía honrar el legado de sus antepasados, defender la libertad de Roma y rechazar la tiranía. Por otro, sentía el peso de la gratitud, la cercanía con un hombre que, a pesar de todo, lo había tratado con respeto y confianza. El Senado, que en apariencia aún conservaba su dignidad, era en realidad una marioneta en manos de César. Sus miembros oscilaban entre la sumisión y la traición, entre la adulación y el complot. César, aunque revestido con el título de dictador perpetuo, aún mantenía la fachada de la República, pero el Senado sabía bien que su poder era absoluto. Las decisiones eran suyas, las reformas llevaban su sello, y cualquier oposición se desvanecía en el aire como polvo barrido por el viento. Bruto, en este escenario, se encontraba en una encrucijada. Fue nombrado gobernador de la Galia Cisalpina, un cargo prestigioso que demostraba la confianza que César depositaba en él. Sin embargo, en las sombras, sus antiguos aliados republicanos comenzaban a verlo con desconfianza. ¿Había Marco Bruto traicionado los principios de sus ancestros? ¿Se había convertido en un instrumento del poder absoluto? El dilema lo atormentaba. Por las noches, cuando el bullicio de Roma se apagaba y las llamas de las antorchas titilaban en los pasillos de su residencia, se enfrentaba a su conciencia. ¿Era posible que la República hubiera muerto y que lo mejor para Roma fuera aceptar la supremacía de un solo hombre? ¿O aún quedaba esperanza de restaurar la antigua gloria de un sistema en el que todos los ciudadanos tuvieran voz? Mientras las tensiones crecían, Bruto comenzó a recibir visitas discretas. Viejos senadores, antiguos amigos de su familia, tribunos que aún creían en la República, acudían a él con palabras envenenadas de nostalgia y rebelión. «Tu destino está escrito en tu sangre», le decían. «Eres un bruto, y la historia exige de ti un sacrificio. La República debe ser restaurada, y solo tú puedes hacerlo». Cada palabra, cada insinuación, cada mirada de aquellos conspiradores avivaba el fuego de su conflicto interno. Julio César era su benefactor, su protector, su amigo. Pero también era el hombre que había aniquilado la República. El día se acercaba. Un día en el que Bruto tendría que decidir si su lealtad estaba con un hombre o con una idea. Un día en el que Roma exigiría una respuesta. Un día en el que la traición y el honor se entrelazarían en un destino ineludible. Capítulo 3. Las sombras de la República, el llamado de los conspiradores. La luna se alzaba sobre Roma con su pálida luz de plata, proyectando sombras largas sobre los templos y el foro. En las callejuelas, entre los mármoles antiguos y los pasillos del Senado, los susurros se volvían más peligrosos. La República, que aún respiraba en la memoria de los viejos hombres que la habían visto en su esplendor, se tambaleaba bajo el peso del poder absoluto. Y en el centro de todo, Marco Bruto sentía como su alma se desgarraba entre la lealtad y el deber. Las reuniones secretas comenzaron a multiplicarse. En casas apartadas, en villas alejadas de la ciudad, en las sombras del pórtico de Pompeyo, los conspiradores forjaban su destino. Eran hombres de linaje ilustre, descendientes de los grandes republicanos, miembros del Senado que aún creían en la libertad, tribunos inquietos que no podían aceptar la supremacía de un solo hombre sobre Roma. Pero entre todos ellos, la presencia de Bruto era la más anhelada. «Eres un bruto», le recordaban una y otra vez. «Llevas la sangre del hombre que desterró a los reyes. ¿Vas a permitir que otro tome su lugar?» Bruto escuchaba, pero no respondía. Las palabras de los conspiradores calaban hondo en su espíritu, pero la sombra de César pesaba sobre él. El dictador le había dado su confianza, lo había protegido cuando otros lo habrían condenado. ¿Podía alzarse contra él sin traicionar también su propia conciencia? Pero el tiempo no le daba tregua. El Senado era poco más que un teatro donde César dictaba las leyes. Las asambleas populares aclamaban su poder y su imagen comenzaba a ser venerada con un fervor que rozaba la divinidad. Las monedas ya llevaban su rostro, las estatuas lo mostraban como el único amo de Roma. Los conspiradores insistían. «Si no hacemos algo ahora, la República morirá para siempre». Entre ellos, destacaba Casio,
un hombre astuto, de mirada inquieta y lengua afilada. No creía en la piedad, no tenía dudas ni escrúpulos. Sabía que César debía morir y que Bruto era la clave para legitimar el acto. Casio no confiaba en la benevolencia ni en la gratitud. Veía en César el enemigo supremo de la República y en Bruto el instrumento necesario para devolverle la vida. Una noche, en los jardines de una villa oculta tras las colinas de Roma, Bruto se encontró rodeado de ellos. El viento movía las hojas de los olivos, y las antorchas iluminaban los rostros tensos de los hombres que esperaban su decisión. Casio fue el primero en hablar. Bruto, no podemos hacerlo sin ti. Si los ciudadanos ven tu mano en esto, sabrán que la República no es víctima de una simple conjura, sino de un acto de justicia. Si tú estás con nosotros, Roma estará con nosotros. Bruto no respondió de inmediato. Su mente era un campo de batalla donde se enfrentaban el deber y la lealtad, la historia y el presente, el honor y la gratitud. Alzó la vista hacia el cielo estrellado, hacia los dioses que habían sido testigos de la grandeza y la decadencia de Roma. Sabía que cualquier decisión que tomara marcaría su destino y el de toda la República. Finalmente, con voz serena pero firme, respondió: si César es un rey en todo menos en el nombre, entonces debe caer. Pero si lo hacemos, debe ser por la República y no por ambición. Los conspiradores intercambiaron miradas. El destino estaba sellado. Marco Bruto, descendiente del hombre que había derrocado a los reyes, se había unido a la causa. El destino de Roma se escribiría con sangre. Capítulo 4. El peso de la decisión. Las noches de Bruto. La noche en Roma tenía un aroma particular, una mezcla de incienso quemado en los templos, el hierro de las armas de la guardia pretoriana y el perfume de los jardines imperiales. Pero aquella noche era diferente para Marco Bruto. Había pronunciado las palabras que sellaban su destino, había dado su consentimiento a la conjura y, con ello, había cruzado un umbral invisible del cual no había retorno. Sin embargo, el peso de su decisión no lo abandonaba, y cuando la ciudad dormía, su mente ardía en pensamientos que lo consumían. El fuego de la lámpara en su habitación oscilaba con la brisa nocturna. El reflejo de la llama jugaba con las sombras en las paredes, creando espectros que parecían susurrarle advertencias. Bruto estaba sentado en el borde de su lecho, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo de mármol. Había dado su palabra, pero su alma se resistía a aceptar la carga del acto que se avecinaba. Era imposible olvidar el afecto de César. No era simplemente un gobernante ni un hombre de poder. Era alguien que lo había tratado con deferencia, que le había mostrado un cariño casi paternal. ¿Podía, en verdad, levantar el puñal contra aquel que había confiado en él sin reservas? ¿Podía traicionarlo, como el peor de los ingratos? A lo lejos, los ecos de una vigilia religiosa llegaban hasta su residencia. Los sacerdotes ofrecían oraciones a los dioses, y Bruto sintió que su alma clamaba por una señal, algo que le indicara si debía o no seguir adelante. Pero los dioses callaban, y su conciencia se debatía en un silencio ensordecedor. Bruto, hijo mío, recuerda de dónde vienes. La voz era del pasado, de su madre Servilia, una mujer de ambición desmedida, de férrea determinación. Desde niño, ella le había inculcado el deber de su linaje. Los Bruto no eran esclavos de ningún hombre. Habían sido los libertadores de Roma y debían serlo nuevamente. Sin embargo, por más que intentara convencerse de ello, en el fondo de su ser sentía una angustia que lo carcomía. ¿Era su destino ser el redentor de la República o su traidor más grande? El encuentro con Porcia, el amor y la culpa. Aquella misma noche, incapaz de conciliar el sueño, Bruto caminó por los pasillos de su villa, con el ceño fruncido y el corazón inquieto. No estaba solo. Porcia, su esposa, lo esperaba en el atrio, con la mirada fija en la noche estrellada. No puedes esconderme lo que te atormenta, Marco. La voz de Porcia era dulce, pero firme. No era una esposa sumisa ni una mujer temerosa. Era la hija de Catón, aquel que había preferido la muerte antes que someterse a César. En sus venas corría el mismo fervor republicano, la misma pasión por la libertad que los antiguos senadores de la República. Pero no era solo una hija del deber. Era también una mujer que amaba profundamente a su esposo y que veía cómo la duda lo consumía. Bruto se detuvo frente a ella, con el peso del mundo en sus hombros. No puedo hablar de esto, Porcia. No debes saberlo. Ella lo miró con severidad.
¿Acaso me crees tan débil como para no soportar la verdad? ¿No soy digna de compartir tus tormentos? Si algo pesa sobre tu alma, debo saberlo. Bruto sintió una punzada en el pecho. Amaba a Porcia, más de lo que estaba dispuesto a admitir. Era su confidente, su aliada, su única luz en medio de la oscuridad. Pero si le confesaba lo que estaba por hacer, la condenaría junto a él. Es mejor que no lo sepas. Porcia se acercó un paso más y, con un gesto repentino, tomó un puñal de la mesa cercana. Antes de que Bruto pudiera detenerla, se hizo una herida en el muslo, dejando que la sangre manara por su túnica blanca. Bruto palideció. Portia. ¿Qué has hecho? Ella apretó los dientes por el dolor, pero su mirada era indomable. Si puedo soportar el dolor de una herida sin temerle, también puedo soportar el peso de tu secreto. Si de verdad soy tu esposa, si de verdad confías en mí, dime la verdad. Bruto quedó sin palabras. Aquel acto, más que cualquier palabra, le mostró la fortaleza de Porcia, su determinación de compartir su destino, fuera cual fuera. Finalmente, con voz temblorosa, Bruto tomó la mano de su esposa y susurró. Voy a matar a César. Un silencio se extendió entre ellos. La confesión había sido dicha, y con ella, el último lazo con su pasado se rompió. Porcia cerró los ojos por un momento, conteniendo las lágrimas. Luego, asintió con gravedad. Si este es el camino que has elegido, camínalo con honor. No con dudas. No con miedo. Bruto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su esposa eran una sentencia. No había vuelta atrás. Los últimos preparativos. El rumor del destino. Los días siguientes fueron un torbellino de encuentros secretos, mensajes cifrados y planes meticulosos. La conspiración tomaba forma con rapidez. Se había elegido el lugar y el momento. El Senado, el día en que César acudiría sin su guardia. Uno a uno, los senadores comprometidos juraron silencio y fidelidad a la causa. Los cuchillos ya estaban afilados, las voluntades templadas. Pero en el corazón de Bruto, la lucha interna no cesaba. La noche anterior al gran acto, Bruto volvió a quedar en vela. Salió al jardín y miró el cielo infinito, preguntándose si los dioses aprobaban lo que iba a hacer. En la lejanía, un búho ululó en la oscuridad, y un presentimiento oscuro se posó sobre su alma. Era como si el destino mismo le advirtiera que no todo estaba dicho, que los hilos del porvenir aún podían tejerse de otra forma. Pero cuando amaneciera, ya no habría más dudas. El día de los idus de marzo estaba por llegar. Capítulo 5. La sombra de la conspiración. La noche se extendía sobre Roma como un manto de incertidumbre. La luna, testigo impasible de los secretos de la ciudad, iluminaba tenuemente las callejuelas empedradas donde los murmullos se deslizaban entre las sombras. Bruto caminaba con paso firme, pero su alma estaba cargada de dudas. Las palabras de Casio resonaban aún en su mente, envenenando su juicio con la promesa de una Roma libre, pero ¿podía realmente justificar el camino que estaba a punto de tomar? Los conspiradores se habían reunido en la casa de Casio, lejos de los ojos indiscretos que acechaban en cada esquina. La sala, apenas iluminada por las lámparas de aceite, albergaba un grupo de hombres cuyas miradas ardían con la fiebre de la rebelión. Eran senadores, nobles y ciudadanos influyentes, todos unidos por un mismo propósito: detener a Julio César antes de que su poder se volviera absoluto. Casio fue el primero en hablar, su voz serena, pero cargada de una gravedad implacable. Roma no puede soportar a otro rey. Hemos jurado proteger la República, y ahora el destino nos llama a cumplir con ese deber. Los hombres asintieron en silencio. Habían debatido cada posibilidad, explorado cada alternativa. No quedaba más opción que la daga. Bruto permanecía en un rincón, escuchando, observando. Él, más que ninguno de los presentes, entendía la magnitud de lo que estaban por hacer. César no era un enemigo común, ni un usurpador vulgar. Era su amigo, su protector, y, en muchos sentidos, un padre para él. Pero Roma debía estar por encima de cualquier lealtad personal. Ligario, un viejo senador de rostro curtido por los años, se volvió hacia Bruto con una mirada inquisitiva. Marco, ¿qué dice tu corazón? Bruto sintió el peso de todas las miradas sobre él. Durante días había postergado su decisión final, esperando quizás una señal de los dioses, un indicio de que había otro camino.
Pero la realidad era implacable. César ya no era el general que había restaurado el orden en la República. Se había convertido en un monarca en todo menos en el nombre. Y Roma no debía tener reyes. Mi corazón dice lo mismo que el vuestro, respondió, con voz firme pero contenida. Si César muere, Roma vivirá. Las palabras sellaron su destino. Casio sonrió con satisfacción, mientras el resto de los conspiradores intercambiaban miradas de aprobación. Se había dado el paso definitivo. Entonces que así sea, dijo Casio, levantando su copa en un gesto solemne. Que los dioses guíen nuestras manos y que la historia nos juzgue con justicia. Los hombres alzaron sus copas y brindaron en silencio. No había júbilo en sus rostros, solo la serena determinación de quienes han elegido caminar por un sendero sin retorno. Esa noche, Bruto no pudo dormir. Afuera, Roma dormía ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Y en su pecho, la sombra de la conspiración ya había echado raíces. Capítulo 6. El peso de la decisión. Roma respiraba con la calma de quienes desconocen la tormenta que se gesta en su interior. Entre sus templos de mármol, sus foros repletos de oradores y comerciantes, y sus callejuelas sombrías donde los ecos de los pasos se perdían entre los muros, la vida continuaba su curso. Pero para Marco Junio Bruto, nada volvería a ser igual. El alba lo encontró despierto, con la mirada fija en el techo de su habitación, mientras su mente se debatía en una batalla silenciosa. La noche anterior, en la casa de Casio, había dado su palabra. Se había comprometido con la causa que cambiaría para siempre el destino de Roma. Sin embargo, con cada latido de su corazón, sentía el peso de la traición. Se incorporó lentamente, sintiendo la tensión en cada músculo. Afuera, el rumor lejano del foro comenzaba a cobrar vida. Se vistió con la meticulosidad de un hombre que se prepara para el sacrificio, asegurándose de que cada pliegue de su toga cayera con la dignidad que le correspondía como senador. Luego, se dirigió al atrio de su casa, donde la brisa matutina traía consigo los aromas de una ciudad que despertaba. Mientras se sumía en sus pensamientos, una figura emergió de la penumbra del pasillo. Su esposa, Porcia, lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación. «¿No has dormido?», dijo ella con suavidad, acercándose a él. Bruto desvió la mirada. Porcia era una mujer de espíritu fuerte, hija de Catón, un hombre que había dado su vida por la República. Sabía que su esposa podía percibir el peso que cargaba sobre los hombros. «Son tiempos difíciles», respondió, evitando darle una respuesta directa. Pero Porcia no se dejó engañar. Se acercó más, tomando su mano entre las suyas. «Tiempos difíciles han existido siempre, Marco. Pero nunca te había visto así». Bruto suspiró, sintiendo la calidez de su esposa como un ancla en medio del océano de dudas que lo envolvía. Quiso decirle la verdad, confesarle la carga que llevaba en el alma, pero sabía que eso pondría su vida en peligro. «Debo ir al Senado», dijo finalmente, esquivando la conversación que Porcia estaba dispuesta a tener. Ella lo estudió por un momento, sus ojos reflejando la angustia de una esposa que comprende el peso de los secretos de su marido. Pero, al final, asintió. «Entonces ve. Pero recuerda quién eres». Bruto apretó los labios y, sin responder, salió de la casa. El trayecto hacia la curia fue un desfile de pensamientos. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, proyectando sombras alargadas sobre las calles. Caminó con paso firme, pero en su interior, una parte de él aún se resistía a lo que estaba por hacer. Al llegar a las puertas del Senado, encontró a los conspiradores esperándolo. Casio lo saludó con un leve asentimiento. Su expresión contenía la urgencia de quien no puede permitirse dudas. «Hoy es el día, Marco», susurró. Bruto asintió, sintiendo que con ese simple gesto sellaba su destino. Cuando entraron en la curia, el bullicio habitual de los senadores se alzaba como un murmullo incesante. Entre ellos, Julio César se erguía con su acostumbrada majestad, rodeado de aduladores y seguidores. Su rostro reflejaba confianza, ignorante del peligro que se cernía sobre él. Bruto sintió un nudo en la garganta. Lo conocía desde su juventud, había sido su protector, su amigo, casi su padre. ¿Era posible que un acto de traición pudiera justificarse en nombre de la República? Pero ya no había vuelta atrás. Casio se acercó levemente y susurró. «Recuerda, Roma está por encima de los hombres». Bruto cerró los ojos por un instante,
Inhaló profundamente y se preparó para lo inevitable. Capítulo 7. El filo de la traición. El sol se alzaba sobre Roma con una luz tibia, dorada, como si los dioses miraran con indiferencia al destino que sus hijos habían decidido trazar. La ciudad despertaba con el bullicio del foro, con los vendedores voceando sus productos, con los artesanos iniciando su jornada y con los ciudadanos acudiendo a la curia para escuchar las decisiones del Senado. Pero en las entrañas de la ciudad, en las sombras donde se tejía el destino, un grupo de hombres caminaba con el peso del juramento que habían sellado la noche anterior. Marco Junio Bruto avanzaba con paso firme, pero en su interior un torbellino de emociones lo azotaba sin tregua. Había pasado la noche en vela, debatiéndose entre la lealtad y el deber, entre la amistad y la convicción. La imagen de César no lo abandonaba. Sus palabras, sus gestos, su inquebrantable confianza en él. ¿Cómo era posible que la historia lo hubiera colocado en esta encrucijada? Los conspiradores lo esperaban en la entrada del Senado. Casio, con su imperturbable determinación, le dirigió una mirada inquisitiva, buscando en su rostro cualquier atisbo de duda. «Hoy es el día, Marco», dijo, con la serenidad de quien ya ha aceptado el peso de su destino. Bruto asintió en silencio. No había marcha atrás. Mientras subían los escalones de mármol que conducían a la curia, sintió una extraña sensación de irrealidad. Cada paso que daba lo alejaba un poco más del hombre que había sido y lo acercaba a la historia, a la leyenda, al juicio de la posteridad. Al atravesar las imponentes puertas del Senado, el murmullo de las conversaciones llenaba la estancia. Senadores con togas impolutas se agrupaban en pequeños círculos, discutiendo asuntos de política y gobierno, ignorantes del drama que se desplegaría ante sus ojos en cuestión de instantes. Y en el centro, como el eje de todo aquel universo, estaba él. Julio César. Se erguía con su acostumbrada majestad, vestido con una túnica púrpura que anunciaba su grandeza, rodeado de senadores que, como satélites, gravitaban a su alrededor. Su rostro reflejaba la confianza de quien se sabe dueño del destino de Roma. Bruto sintió que el tiempo se detenía. En ese instante, todas las dudas lo asaltaron con una ferocidad inusitada. ¿Era realmente un tirano? ¿Había cruzado el umbral hacia la dictadura o simplemente había sido empujado allí por las circunstancias? Roma lo amaba, el pueblo lo idolatraba. ¿Podría un solo acto borrar su legado? Pero entonces recordó a su padre adoptivo, Catón, el defensor inquebrantable de la República, el hombre que prefirió el suicidio antes que ver a Roma sometida. Recordó las palabras de Porcia aquella mañana: «Recuerda quién eres». Respiró hondo y avanzó. Los conspiradores se habían posicionado estratégicamente. Casio a un lado, Décimo Bruto al otro. Trebonio entretendría a Marco Antonio para que no interfiriera. Todo estaba dispuesto. César los miró con su acostumbrada confianza. Amigos, Dijo con voz firme. Hoy es un día de gran importancia para Roma. Espero que este Senado continúe siendo la voz del pueblo. Bruto sintió un escalofrío. El primero en moverse fue Cimbro, quien se acercó a César con un ruego fingido, suplicándole por el regreso de su hermano exiliado. César, con su natural altivez, negó la petición. «No hay vuelta atrás en mi decisión», dijo con voz serena. Entonces, como un relámpago, Cimbro agarró su toga. El aire se tensó. El siguiente fue Casio. Con la determinación de un hombre que ya ha sellado su destino, sacó la daga oculta en su túnica y la hundió en el costado de César. El gran conquistador apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los puñales se alzaron en una danza letal. Bruto sintió cómo el momento lo arrastraba. Su mano tembló sobre el arma que llevaba oculta en los pliegues de su toga. Frente a él, César, su mentor, su amigo, el hombre que lo había protegido, lo miró con incredulidad. Las heridas se multiplicaban en su cuerpo, pero su mirada seguía firme, hasta que encontró la de Bruto. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Un silencio mortal envolvió la escena. Y entonces, con un hilo de voz, César pronunció las palabras que perseguirían a Bruto hasta el fin de sus días. «¿Tú también, Bruto?» El último golpe cayó. Cesare si tambaleò. Su toga se empapó de rojo, y con un último suspiro, cayó junto a la estatua de Pompeyo. El Senado se sumió en el caos. Gritos, carreras, exclamaciones de horror. Algunos senadores huyeron despavoridos, mientras otros se quedaron petrificados.
Bruto sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Habían cumplido su misión, habían librado a Roma de su tirano, pero en su interior algo se había roto para siempre. Alzó la vista. Casio lo observaba con satisfacción. Trebonio y los demás se miraban unos a otros con una mezcla de euforia y temor. La República está a salvo, dijo Casio. Pero Bruto no respondió. Miró el cuerpo inerte de César, el hombre que había sido el alma de Roma. Y en su pecho, un oscuro presentimiento comenzó a tomar forma. La historia aún no había terminado. Capítulo 8. El eco de la sangre. El Senado había sido testigo de un sacrificio. No un asesinato cualquiera, no una simple ejecución política. Lo que había ocurrido en la curia era el eco de la historia resonando con furia en los muros de Roma. Julio César yacía inerte, su túnica púrpura manchada de rojo, su cuerpo perforado por las dagas de aquellos que, horas antes, aún lo llamaban amigo. Pero si los conspiradores esperaban que la muerte trajera consigo una rápida liberación, se equivocaban. Bruto se apartó del cadáver, sintiendo como su corazón latía con una fuerza casi insoportable. En sus manos aún brillaban rastros de sangre, la sangre de un hombre que, pese a sus ambiciones, había confiado en él hasta el último aliento. La pregunta que había pronunciado César. ¿Tú también, Bruto? Seguía repitiéndose en su mente como una letanía, como un eco imposible de acallar. Casio, en cambio, ya hablaba con los demás. Se movía con la impaciencia de quien siente la urgencia de actuar. «La República es libre», exclamó, tratando de elevar su voz por encima del caos que se había desatado en la curia. Pero la República no celebraba. Los senadores que no habían huido observaban la escena con una mezcla de horror y parálisis. Unos veían en Bruto y sus aliados a salvadores, otros, a traidores que habían asesinado a un líder amado. El Senado, ese templo de la palabra y la ley, se había convertido en un matadero. Y en las calles, la noticia ya corría como un incendio descontrolado. Bruto miró a Casio, cuya expresión reflejaba orgullo, y luego a los otros conspiradores, quienes parecían dudar entre la exaltación y el miedo. La República estaba a salvo, sí, pero ¿realmente lo estaba? Debemos hablar con el pueblo, dijo Bruto al fin, su voz más serena de lo que esperaba. Casio asintió. Que Roma escuche la verdad. Que sepan que no hemos actuado por ambición, sino por la libertad. Pero la libertad es una palabra peligrosa. Los pasos resonaron en la curia cuando los conspiradores salieron, dejando tras de sí el cadáver de César, abandonado sobre el mármol frío. Ninguno de ellos miró atrás. El rumor crece. Las calles de Roma eran un hervidero. Nadie sabía exactamente qué había pasado en la curia, pero los rumores se esparcían como pólvora. Han matado a César. Gritaban algunos. Bruto lo traicionó. Clamaban otros. Pero entre los murmullos, también había quienes celebraban en voz baja, susurrando que la República había sido salvada de la tiranía. Marco Antonio, el leal amigo de César, aún no había aparecido. Trebonio había logrado mantenerlo alejado del Senado, asegurándose de que no estuviera presente en el momento del ataque. Sin embargo, ahora, con César muerto, era inevitable que su respuesta fuera inminente. Bruto y Casio avanzaban por la vía sacra con el resto de los conjurados, escoltados por aquellos que todavía creían en la causa republicana. Su destino era el foro, el lugar donde las palabras tenían el poder de moldear imperios o reducirlos a cenizas. Cuando llegaron, una multitud los esperaba. Eran rostros mezclados, algunos llenos de esperanza, otros torcidos por la ira. Bruto subió a la tribuna con la toga aún manchada de la sangre de César. Inspiro Hondo. Sabía que este momento definiría su destino y el de Roma. Romanos. Exclamó, y su voz se elevó por encima del murmullo. Compatriotas. El silencio cayó como un manto. Sabed que lo que hemos hecho no ha sido por odio ni por venganza, sino por el bien de la República. Julio César, a quien todos amábamos, estaba a punto de convertirse en un rey. Un rey. Y Roma no tiene reyes. Algunas cabezas asintieron. Otras, en cambio, se giraron con desconfianza. Si alguno de vosotros pregunta por qué mi daga encontró su camino hasta el corazón de César, os diré que lo amaba. Pero amaba más a Roma. El discurso prosiguió, apelando a la razón de los ciudadanos. Y poco a poco, algunos comenzaron a clamar el nombre de Bruto con fervor.
Pero no todos. En un rincón, con los ojos llenos de ira contenida, Marco Antonio escuchaba. Había llegado tarde al Senado, pero no al foro. Había visto el cadáver de su amigo, había caminado por los pasillos ensangrentados y había sentido en su pecho un odio que aún no comprendía en toda su magnitud. Se acercó a la tribuna con calma, con la frialdad de un hombre que sabe que su momento aún no ha llegado. «Dais un hermoso discurso, Bruto», dijo, su voz cortante como un filo de acero. «Pero, ¿habéis pedido permiso a César para hablar en su lugar?» El silencio se hizo aún más profundo. Bruto lo miró con cautela. Sabía que Marco Antonio era el único que podía cambiar el curso de la historia en ese instante. «Eres libre de hablar, Marco Antonio. No somos tiranos». «No, no lo sois», dijo Antonio, esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Pero yo hablaré. Sobre César. Y sobre lo que Roma ha perdido hoy. La sombra de la venganza». Mientras Marco Antonio caminaba hacia el cuerpo de César para preparar su discurso fúnebre, Bruto sintió que algo se movía bajo la superficie de su victoria. Habían matado al hombre, pero no a su legado. No a su sombra. Y en ese instante, comprendió que la sangre de César aún no había terminado de derramarse. Capítulo 9. Las cenizas de Roma. Roma no dormía. No podía dormir. La sangre de César aún impregnaba el mármol de la curia, y la sombra de su asesinato se extendía por las calles como un fantasma que se negaba a desvanecerse. La ciudad, que durante siglos había sido testigo de victorias y traiciones, ahora se encontraba al borde de un abismo del que nadie sabía si podría regresar. Bruto, en su interior, sabía que había cruzado un punto sin retorno. No era un ingenuo. Comprendía que la muerte de César no sería el fin de la lucha, sino el comienzo de una guerra que aún no tenía nombre. Habían querido evitar una tiranía, pero, en su intento, ¿habían creado el caos? El pueblo estaba dividido. Mientras algunos vitoreaban la muerte del aspirante a rey, otros lloraban su partida como si hubieran perdido a un padre. Las calles hervían con rumores, y la tensión era un animal salvaje al acecho. Pero el verdadero peligro aún no se había manifestado. La voz que incendió Roma. En el centro del foro, Marco Antonio se preparaba para su discurso. Su mirada recorría la multitud, leyendo en sus rostros el miedo, la confusión, la incertidumbre. Bruto y los demás conspiradores lo observaban desde la distancia, sabiendo que cada palabra pronunciada en aquel instante podía sellar su destino. Cuando Antonio subió a la tribuna, no hubo alardes ni gritos. Solo un silencio cargado de expectación. «Amigos, romanos, compatriotas, prestadme atención», comenzó, con una calma casi mortal. «No he venido a alabar a César, sino a enterrarlo». Las primeras palabras cayeron como una sentencia. Era el inicio de un juego peligroso, una danza de palabras que podía cambiar el curso de la historia. Bruto dice que César era ambicioso, y Bruto es un hombre honorable. El tono de Marco Antonio no era acusador, pero su pausa, su manera de articular las frases, dejaba una semilla de duda en los corazones de los presentes. Si César era ambicioso, ¿por qué, entonces, rechazó 3 veces la corona cuando se la ofrecieron? Un murmullo recorrió la multitud. Si César era un tirano, ¿por qué lloró con vosotros cuando los pobres sufrían? El murmullo se convirtió en un rugido contenido. Y entonces, Marco Antonio jugó su carta maestra. Bajó la mirada y señaló el cuerpo inerte de César, aún cubierto con su túnica ensangrentada. «Mirad, aquí yace César. ¿Dónde está su ambición ahora?» El dolor en su voz era genuino. No necesitaba fingir. No necesitaba mentir. César había sido su amigo, su hermano en batalla, y lo que sentía en ese instante no era solo ira. Era un luto que devoraba su alma. Sacó un pergamino. «Tengo aquí su testamento. Pero no voy a leerlo». «Léelo», clamó alguien entre la multitud. No. «No debo. Sería injusto para vosotros. Si supierais lo que César os ha dejado, quizás sería demasiado para soportar». El pueblo ya no murmuraba. Ahora gritaba. «Léelo, Marco Antonio». Queremos saber. Antonio hizo una pausa, como si dudara. Sabía que, en aquel momento, ya tenía a Roma en sus manos. Cuando finalmente leyó el testamento, el pueblo enloqueció. César no solo había dejado riquezas a los ciudadanos, sino que les había otorgado sus jardines,
su legado, su amor incondicional. ¿Era esto la obra de un tirano? Los gritos de furia fueron imparables. La multitud no veía ya a los conspiradores como salvadores de la República, sino como traidores. Y Roma ardió. El incendio que marcó el destino. Las primeras llamas se alzaron cerca del foro, cuando un grupo de ciudadanos enfurecidos atacó las casas de los conspiradores. La ira se convirtió en violencia, la violencia en caos. El cadáver de César fue sacado en procesión, y su imagen comenzó a ser venerada como la de un mártir. Bruto y Casio vieron todo desde la distancia. Debimos haber matado también a Marco Antonio, susurró Casio con los dientes apretados. Bruto no respondió. Solo miró las llamas reflejándose en el cielo nocturno y sintió, por primera vez, que su victoria había sido una ilusión. La huida. No hubo tiempo para discursos, para justificaciones. Los conspiradores fueron declarados enemigos del pueblo. Las calles ya no eran seguras. Marco Antonio, con su oratoria, había logrado en un día lo que César no había conseguido en años: convertirse en un dios en el corazón del pueblo. Bruto y Casio huyeron de Roma aquella misma noche, sabiendo que la batalla no había terminado. Había comenzado la guerra. Capítulo 10. El destierro de los libertadores. La noche se extendía sobre la Vía Apia como un sudario de sombras. Bruto, envuelto en una capa oscura, cabalgaba sin mirar atrás. Casio lo seguía de cerca, y detrás de ellos, un grupo de hombres leales, antiguos senadores y soldados que aún creían en la República, huían de Roma como si fueran criminales. Las brasas de la revuelta aún ardían en la distancia. Las llamas consumían los restos de la ciudad que una vez llamaron hogar, y en cada calle, en cada rincón donde antes habían caminado con la cabeza en alto, ahora los buscaban para ejecutarlos sin juicio. Marco Antonio había logrado lo impensable: convertirlos en villanos. Bruto apretó las riendas. Nos dirigimos a la guerra, susurró. Casio lo miró con dureza. Siempre estuvimos en guerra, Bruto. Solo que no lo quisimos ver. El refugio en Oriente. Los conspiradores sabían que no podían regresar a Roma. La ciudad, que un día fue la cuna de la República, ahora era un altar de sangre erigido en nombre de César. Pero más allá de sus murallas, en las vastas tierras del Oriente romano, aún quedaban esperanzas. Al llegar a Grecia, fueron recibidos como libertadores por aquellos que aún creían en la causa republicana. Atenas, cuna de la democracia, abrió sus puertas a los fugitivos, y en sus ágoras se discutía sobre el asesinato de César como si se tratara de una tragedia escrita por Eurípides. Bruto se convirtió en símbolo de la resistencia, pero en su interior, la duda comenzaba a carcomer su espíritu. Había matado a un hombre en nombre de la libertad, pero ¿y si esa libertad solo había sido una ilusión? Las noches eran largas en el exilio. Los discursos de sus seguidores, los planes para levantar ejércitos, los susurros de traición que siempre acompañaban a la política, todo se mezclaba en su mente como un veneno lento. Casio, por otro lado, no tenía dudas. Para él, Marco Antonio no era más que un nuevo dictador en ciernes, un usurpador que debía ser destruido antes de que consolidara su poder. No podemos esperar, le dijo una noche, en la penumbra de un templo dedicado a Atenea. Octavio ya está en Roma, reclamando su herencia. Marco Antonio y él no tardarán en unir fuerzas. Si no actuamos ahora, seremos los siguientes en caer. Bruto lo miró en silencio. Sabía que tenía razón. La guerra era inevitable. La forja de un ejército. Los meses siguientes fueron una tormenta de actividad. Bruto y Casio viajaron por las provincias orientales, reclutando soldados, negociando con gobernadores y prometiendo restaurar la República. Legiones enteras se unieron a su causa. Hombres que habían servido bajo César, veteranos que una vez marcharon con Pompeyo, jóvenes que nunca habían empuñado una espada pero que ardían con el deseo de luchar por Roma, todos acudieron al llamado. En la primavera, sus fuerzas estaban listas. Bruto, montado sobre su caballo, observó el ejército que se extendía ante él. Decenas de miles de hombres, estandartes ondeando al viento, espadas brillando bajo el sol. Había llegado el momento de regresar a Roma. El presagio de la derrota. Pero incluso en la víspera de la batalla, el destino comenzaba a tejer su red. Una noche, mientras Bruto dormía en su tienda, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Abrió los ojos y vio, en la penumbra,
una figura de pie frente a él. No era un soldado. No era un esclavo. César. O, al menos, su sombra. El espectro, con la túnica aún empapada en sangre, lo observaba con unos ojos vacíos y sin alma. Nos volveremos a ver en Filipos, susurró la voz del muerto. Bruto despertó con un grito ahogado. El destino ya estaba escrito. Capítulo 11. El camino hacia Filipos. El amanecer teñía el cielo de un rojo pálido cuando Bruto emergió de su tienda con el peso de la noche aún sobre sus hombros. La visión de César no se había desvanecido con la llegada del día. Seguía allí, impresa en su mente como una maldición, como un presagio funesto del destino que lo aguardaba. El campamento despertaba lentamente, entre el sonido de las armas afiladas y el murmullo de los soldados que preparaban su marcha. El aire olía a metal y sudor, a cuero curtido y ceniza. En cada rostro, la sombra de la incertidumbre se mezclaba con la determinación de quienes habían escogido el bando de la República. Casio apareció a su lado, con su mirada siempre alerta, con su expresión de acero. Partimos al amanecer, dijo sin rodeos. Si no nos adelantamos, Marco Antonio y Octavio nos cerrarán el paso. Bruto asintió en silencio. Sabía que la guerra no era solo cuestión de ejércitos y batallas. Era también un juego de mentes, una danza de estrategias donde cada movimiento podía sellar el destino de una nación. Los estandartes fueron levantados, los hombres se alistaron, las bestias de carga fueron cargadas con provisiones y armas. La marcha hacia Filipos había comenzado. El peso del destino. Mientras avanzaban por los caminos de Macedonia, Bruto no podía apartar de su mente la visión de César. Aquellas palabras, pronunciadas con la voz de un muerto, lo atormentaban. Nos volveremos a ver en Filipos. ¿Era un aviso? ¿Una advertencia del destino que aguardaba en las llanuras de batalla? Casio, al ver la inquietud en el rostro de su compañero, trató de disipar sus dudas con palabras de razón. El destino es solo una excusa de los débiles, Bruto, dijo con su voz firme. Si perdemos, no será por obra de los dioses ni de los espectros, sino por nuestras propias decisiones. Bruto quiso creerlo, pero en el fondo sabía que había cosas que escapaban al control de los hombres. Roma misma era prueba de ello. Los siglos de gloria, las victorias, las leyes, los senadores y las asambleas, todo había sido arrastrado por una marea de ambición, traición y poder. Ahora, él mismo formaba parte de esa corriente imparable. Las legiones se preparan. Durante semanas, el ejército republicano marchó por los campos de Tracia, cruzó montañas y valles, hasta que finalmente llegaron a las llanuras de Filipos. Allí, en medio de un territorio abierto y vasto, Bruto y Casio hicieron su campamento. Desde la colina donde se alzaba su tienda, Bruto contempló el terreno. A su alrededor, los estandartes republicanos ondeaban en el viento, los soldados afilaban sus gladii, los centuriones instruían a los más jóvenes en la disciplina del combate. Pero al otro lado del valle, en la bruma matinal, se divisaban las fuerzas de Marco Antonio y Octavio. El enemigo había llegado. Casio se acercó, su mano señalando las posiciones enemigas. Nos superan en número, pero no en espíritu, dijo con dureza. Marco Antonio es un guerrero, pero Octavio, él no es más que un muchacho que juega a ser César. Bruto no respondió. Sabía que subestimar a Octavio sería un error fatal. Ese muchacho, heredero de César, llevaba la ambición en la sangre. Y la ambición era el arma más peligrosa de todas. El primer enfrentamiento. El choque no tardó en producirse. Las trompetas resonaron en el alba. Las legiones se desplegaron, los escudos formaron una muralla de hierro y los estandartes se elevaron como juramentos de victoria. Casio, impetuoso como siempre, dirigió el primer ataque contra las fuerzas de Octavio. Sus tropas avanzaron con furia, atravesando las líneas enemigas, empujando a los soldados de César hacia el río. Por un momento, la victoria pareció al alcance de la mano. Pero la guerra es caprichosa. En el fragor de la batalla, un error, un instante de confusión, puede cambiar el curso de todo. Casio, en la distancia, vio cómo sus tropas comenzaban a replegarse. Creyó que estaban siendo masacrados, que la batalla estaba perdida. La desesperación se apoderó de él. Sin saber que su ejército aún tenía fuerzas para resistir, sin esperar noticias certeras, tomó una decisión fatídica. Se apartó del combate, se refugió en una colina y,
con la desesperanza clavada en el pecho, ordenó a su siervo que lo atravesara con su propia espada. Así cayó Casio, no por la espada del enemigo, sino por el peso del miedo. El último mensaje. Cuando Bruto supo de su muerte, el dolor lo atravesó como una daga invisible. Casio, su compañero de batalla, el arquitecto de la conspiración, había caído por su propia mano. La guerra no había terminado, pero la República ya había perdido una parte de su alma. Esa noche, mientras la luna iluminaba los cadáveres esparcidos en el campo, Bruto alzó la vista al cielo y sintió el peso de su destino sobre los hombros. El espectro de César seguía allí, acechándolo en la penumbra. Filipos aún no había dicho su última palabra. Capítulo 12. El ocaso de la República. La noche en Filipos era un lienzo de sombras y silencios. Sobre el campo de batalla, los cuerpos caídos formaban un mar de muerte, testigos silentes de un conflicto que aún no había dictado su veredicto final. Bruto, con la mirada perdida en el horizonte, sentía el peso de cada una de aquellas vidas sobre sus hombros. Casio, su hermano en la causa, yacía ahora como un mártir de su propia desesperación. El viento mecía las estandartes rotos, impregnados del sudor y la sangre de los hombres que, horas antes, habían luchado con la fiereza de quienes creen en la justicia de su causa. Pero la justicia no era una diosa misericordiosa. No inclinaba la balanza por la virtud, sino por la fuerza. Y Bruto lo sabía. Esa noche, en el centro de su tienda, con un mapa extendido ante él y la luz de las lámparas titilando sobre la tela ajada, los comandantes que aún le eran leales aguardaban sus órdenes. La derrota parcial que habían sufrido ese día no había sido el golpe definitivo, pero la pérdida de Casio era un vacío que nadie podía llenar. Uno de los generales tomó la palabra. Aún tenemos hombres. La batalla no está perdida. Si lanzamos un ataque al amanecer, podemos recuperar terreno y equilibrar las fuerzas. Bruto no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron los trazos del mapa, buscando en la geografía del campo una oportunidad que el destino se negaba a concederles. Finalmente, habló con voz grave. Casio calló porque creyó que la derrota era inminente. Nosotros no cometeremos el mismo error. Pero tampoco podemos cegarnos. Octavio y Marco Antonio tienen más recursos, más hombres, más provisiones. Su lucha no es solo por venganza, sino por la consolidación de un imperio. Roma ya no nos pertenece. Los presentes se miraron entre sí, incómodos ante aquellas palabras. No porque fueran inciertas, sino porque nadie deseaba admitir en voz alta la posibilidad de un fin inevitable. ¿Entonces rendición?, preguntó uno de los centuriones, con incredulidad en la voz. Bruto negó con la cabeza. Nunca. Roma puede estar perdida, pero aún podemos elegir cómo caemos. El último desafío. El alba trajo consigo un silencio extraño. No el de la paz, sino el de la expectación antes del choque de los destinos. Desde la colina donde el ejército republicano había montado su defensa, Bruto pudo ver las filas de Octavio y Marco Antonio alzándose como una tormenta en el horizonte. La mañana, teñida de un rojo sangriento, auguraba que aquel día no sería diferente del anterior. Los estandartes fueron izados. Los soldados revisaron sus armas, ataron con firmeza sus sandalias y rezaron a los dioses, aunque muchos dudaban de que éstos aún los escucharan. Bruto montó su caballo y recorrió las filas de sus hombres. En sus rostros veía la fatiga, la resignación de quienes han comprendido que el final es inminente, pero también la determinación de quienes no temen morir por su causa. Hoy peleamos por algo más grande que nosotros mismos, dijo, su voz resonando entre los soldados. No por la victoria, sino por el honor. No por la gloria, sino por la libertad. Que nuestro último aliento sea un grito que Roma nunca olvide. El clamor de sus hombres estalló en el aire, y con él, la carga comenzó. El choque final. La batalla fue una danza de caos y muerte. Las espadas chocaron con furia, los escudos se partieron como madera vieja, las lanzas atravesaron cuerpos que apenas tuvieron tiempo de comprender que habían sido condenados. Bruto, con su gladius en mano, peleó como nunca antes. Cada golpe era una negación al destino que le imponían, cada herida un recordatorio de que seguía con vida. A su alrededor, sus hombres caían uno a uno, consumidos por la marea implacable del enemigo. Pero la marea era demasiado fuerte. Los republicanos retrocedían, sus filas se desmoronaban. La esperanza se evaporaba como el calor de la sangre sobre la tierra.
Finalmente, en medio del campo de batalla, Bruto se encontró rodeado. Su caballo había caído, su escudo estaba astillado, y la sangre le cubría el rostro y los brazos. Frente a él, un grupo de soldados enemigos lo miraba con la misma mezcla de respeto y cautela con la que se contempla a un león herido. Uno de ellos se adelantó, con la espada en alto. Rendite, Bruto. Él miró a su alrededor. No había escapatoria. Sus hombres estaban muertos o dispersos. La República había caído. Con una última sonrisa amarga, susurró para sí mismo: César, nos volveremos a ver en Filipos. Luego, con un movimiento firme, clavó su propia espada en su costado. El dolor fue inmediato, pero no tan grande como el alivio de saber que había elegido su final. Mientras caía al suelo, con la vista nublándose, pensó en Roma, en lo que pudo haber sido, en lo que nunca sería. La última imagen que vio fue el cielo de Filipos, inmenso y azul sobre su cabeza. Luego, la oscuridad lo abrazó. Capítulo 13. El legado de un hombre. El crepúsculo teñía de rojo los campos de Filipos, donde la última batalla por la República había llegado a su desenlace inexorable. El cuerpo de Bruto, yacente sobre la tierra endurecida por la sangre y el sudor de sus hombres, aún mantenía la dignidad solemne de un líder que había elegido su destino. Los soldados enemigos, que habían presenciado su caída, no se atrevieron a mancillar su cadáver, pues hasta sus más acérrimos adversarios reconocían el templo de un hombre que prefirió la muerte antes que la humillación. Mientras la noche descendía sobre el campo de batalla, Marco Antonio, con la armadura cubierta de polvo y la mirada ensombrecida por la victoria, llegó hasta donde reposaba su antiguo adversario. Observó el cuerpo con una mezcla de respeto y melancolía. A pesar de los odios que la guerra había sembrado entre ellos, Bruto era un enemigo digno, el último baluarte de una causa que ahora se desvanecía con él. Fuiste el más noble de todos, Bruto, murmuró para sí, antes de ordenar a sus hombres que dispusieran su cadáver con honor. Pero la guerra no perdonaba sentimentalismos. Aunque Antonio podía rendir tributo a la memoria del caído, Octavio, el joven heredero de César, veía en la muerte de Bruto la consolidación de su propio poder. No había lugar para la piedad en el nuevo orden que se alzaba sobre las ruinas de la República. El destino de los sobrevivientes. El eco de la batalla aún resonaba en los corazones de aquellos que habían sobrevivido. Los soldados republicanos, al verse huérfanos de causa y líder, huían en todas direcciones, tratando de hallar refugio en un mundo que ya no los reconocía como héroes, sino como traidores vencidos. Algunos se entregaron a la clemencia de Octavio y Marco Antonio, esperando el perdón que rara vez llegaba en tiempos de guerra. Otros, como los últimos vestigios de un ideal moribundo, prefirieron huir hacia las provincias más alejadas del poder de Roma. Entre ellos estaba Lucilio, amigo cercano de Bruto, quien, al ver caer a su comandante, comprendió que la lucha había terminado. Se disfrazó entre los muertos, cubriéndose con la sangre de sus compañeros caídos, y cuando la noche cubrió el campo de batalla, emprendió su escape hacia el este. Sabía que su vida dependía de la sombra y el sigilo. Con cada paso, recordaba las palabras de Bruto, su sueño de una Roma libre de tiranos, su convicción de que la justicia debía prevalecer. Pero la realidad era otra. El futuro pertenecía a Octavio, y la República ya no era más que un susurro entre los escombros de la historia. El regreso a Roma. Mientras tanto, en la capital del mundo, la noticia de la muerte de Bruto se propagó como el incendio que devora la maleza seca. Los senadores que alguna vez lo apoyaron guardaron silencio, temerosos de lo que vendría. Los ciudadanos, testigos de los cambios abruptos del poder, comprendieron que un nuevo orden estaba naciendo, uno donde el control absoluto de Roma recaería en manos de un solo hombre. Servilia, la madre de Bruto, recibió la noticia con el estoicismo que solo una mujer acostumbrada a la tragedia podía mostrar. No derramó lágrimas en público, pero en la intimidad de su hogar, su dolor se convirtió en una herida invisible que jamás cerraría. Por otro lado, Porcia, esposa de Bruto, quien había compartido con él no solo su amor, sino también sus ideales, sintió que su mundo se desmoronaba. Se cuenta que, al saber de la derrota, se negó a comer y, finalmente, tomó su propia vida, como si su alma no pudiera soportar el peso de la pérdida. Roma, la ciudad que había sido el teatro de tantas conspiraciones, se preparaba ahora para recibir a sus nuevos amos. Marco Antonio y Octavio regresarían como vencedores, con la promesa de restaurar el orden, pero en realidad, lo que traían consigo era el preludio del imperio.
El crepúsculo de la República. Cuando Marco Antonio y Octavio entraron triunfantes en Roma, el pueblo los aclamó no solo por su victoria en Filipos, sino por la certeza de que el caos de la guerra civil finalmente había terminado. Las calles se llenaron de vítores, de flores lanzadas al paso de los ejércitos vencedores, de discursos que exaltaban la grandeza de aquellos que habían vengado la muerte de César. Pero entre la multitud, algunos corazones guardaban luto. No por Bruto el hombre, sino por lo que representaba. Con él moría la última esperanza de que Roma pudiera ser una república sin miedo, sin dictadores, sin hombres que acumularan el poder en sus manos como si fuera un derecho divino. La historia, implacable, avanzaba hacia su destino. Octavio, con su juventud y ambición, ya planeaba los pasos que lo llevarían a convertirse en el primer emperador de Roma. Marco Antonio, aunque poderoso, comenzaba a sucumbir a los placeres de Egipto y la influencia de Cleopatra, lo que con el tiempo lo llevaría a su propia caída. Bruto había muerto. Pero su sombra seguiría recorriendo los pasillos del Senado, recordando a aquellos que aún creían en la República que hubo un tiempo en que Roma no necesitaba emperadores. Sin embargo, la historia no tiene piedad para los ideales. Y en Roma, como en el resto del mundo, el poder siempre encontraba la forma de prevalecer. El ocaso de la República había llegado. Y con él, el amanecer de un imperio. Capítulo 14. El peso de la historia. Las noticias de la caída de Bruto viajaron más rápido que los propios ejércitos victoriosos. En cada rincón del imperio, desde las majestuosas calles de Roma hasta los remotos campos de Hispania y las arenas abrasadoras de Egipto, la sombra de su derrota se extendía como una advertencia ineludible. La República había muerto, y en su lugar, un nuevo orden se erguía sobre los cadáveres de quienes habían intentado preservarla. Pero ¿qué significaba realmente su muerte? ¿Era el fin de una era o simplemente la transformación inevitable de Roma? Mientras los historiadores debatían y los poetas componían versos sobre su caída, las consecuencias de su desaparición comenzaban a sentirse en los corazones de los ciudadanos romanos. El triunfo de los vencedores. Octavio y Marco Antonio, ahora dueños absolutos del destino de Roma, no tardaron en reclamar su victoria. Con un ejército fortalecido y una reputación consolidada por la derrota de los asesinos de César, su regreso a la capital fue un espectáculo de poder y dominio. El Senado, otrora un baluarte de debate y resistencia, se inclinó ante ellos con sumisión. No quedaban senadores lo suficientemente valientes como para cuestionar la legitimidad de su gobierno. Los tiempos de la retórica y la política habían sido reemplazados por los tiempos de la espada y el decreto. El pueblo, exhausto por años de guerras civiles, recibió a los vencedores con júbilo y alivio. Para muchos, la República era solo un concepto abstracto, una idea lejana que jamás había cambiado sus vidas de hambre y miseria. En cambio, la promesa de estabilidad, aunque fuera bajo un poder absoluto, les parecía un respiro después de la incertidumbre. Los días de la antigua Roma, donde el pueblo y el Senado compartían el destino de la ciudad, se desvanecían con la rapidez de un crepúsculo. Ahora, la figura de un solo hombre dictaría el curso de la historia. El silencio de los derrotados. Los seguidores de Bruto, aquellos que habían huido del campo de batalla con la esperanza de encontrar refugio en otras tierras, enfrentaban ahora la dura realidad de su destino. No había lugar en Roma para los vencidos. Algunos, como Lucilio, el fiel amigo de Bruto, fueron capturados y llevados ante Marco Antonio. Sabía que su suerte estaba echada, pero en un último acto de desafío, se negó a suplicar por su vida. No temo la muerte, Antonio. Porque sé que las ideas no mueren con los hombres. Marco Antonio, en un gesto inesperado, le perdonó la vida. Quizás porque veía en él la dignidad de un verdadero romano, quizás porque en el fondo sabía que Bruto, pese a todo, había sido el último de los republicanos genuinos. Otros no corrieron con la misma suerte. Las purgas comenzaron a llenar de sangre las calles de Roma. Todo aquel que hubiera apoyado a Bruto o Casio se convertía en enemigo del nuevo régimen. Las ejecuciones se volvieron moneda corriente, y el miedo se convirtió en el nuevo lenguaje de la política. El destino de Porcia. Entre los muchos que sufrieron la derrota, nadie la sintió con mayor desesperación que Porcia, la esposa de Bruto. Su amor por él no era solo el de una esposa por su marido, sino el de una cómplice por su compañero en la causa más noble de todas. Cuando la noticia de su muerte llegó a sus oídos, supo que su propio final estaba sellado. No podía vivir en un mundo donde su esposo había fracasado,
donde la República había caído en manos de aquellos que juraron vengar la muerte de César. La historia cuenta que, en un acto de desesperación y fidelidad a su amado, se quitó la vida ingiriendo brasas ardientes. Otros dicen que fue envenenada, o que simplemente dejó de luchar contra el destino. Lo cierto es que su muerte fue el último lamento de una generación que soñó con la libertad, pero despertó en la tiranía. El ocaso de la República. Con cada día que pasaba, la idea de la República se convertía en un recuerdo borroso. Los nombres de Cicerón, Casio y Bruto seguían resonando en algunos círculos como símbolos de un pasado glorioso, pero cada vez menos personas se atrevían a mencionarlos en voz alta. Roma había cambiado. Y en ese cambio, la historia de sus héroes se transformaba en la historia de sus mártires. Bruto había muerto con la esperanza de que algún día su sacrificio inspirara a otros. Pero la realidad era distinta. El imperio que él intentó evitar se alzaba ahora con más fuerza que nunca. Octavio, con su juventud y astucia, moldearía el mundo a su antojo, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Los años por venir borrarían los últimos vestigios de la República. El Senado se volvería una marioneta del poder absoluto, y la voluntad de un solo hombre decidiría el destino de millones. Bruto, el último de los republicanos, se había convertido en una sombra en la memoria de Roma. Pero su legado, aunque enterrado bajo la opulencia del imperio, jamás desaparecería por completo. Porque mientras existiera un alma que recordara su lucha, la esperanza de una Roma libre seguiría viva, aunque solo como un eco en las páginas de la historia. Capítulo 15. El legado de Bruto. El tiempo pasó sobre Roma con la indiferencia implacable de los siglos. La sangre de los caídos en la batalla de Filipos había sido absorbida por la tierra, y el eco de las últimas palabras de Marco Junio Bruto se desvaneció en el viento, como si jamás hubieran sido pronunciadas. Pero la historia, aunque a menudo traicionera, no olvida con facilidad. Bruto no era solo un hombre, era un símbolo, una última llama en la oscuridad de una Roma que se hundía en el absolutismo. Su muerte había sellado el destino de la República, pero también había sembrado la semilla de una idea que sobreviviría más allá de la espada de Octavio, más allá de los triunfos de Marco Antonio y de la servidumbre de un pueblo que se acostumbraba, cada vez más, a obedecer sin cuestionar. El ascenso del nuevo orden. Con Bruto muerto y sus seguidores dispersos o aniquilados, el camino hacia el poder absoluto quedó despejado. Octavio, el joven heredero de César, comprendió mejor que nadie que Roma ya no deseaba una república. Lo que el pueblo anhelaba no era la libertad, sino la estabilidad, y él estaba dispuesto a dársela, aunque fuera a costa de los principios por los que Bruto había luchado. Así, con la paciencia de un estratega y la frialdad de un conquistador, Octavio consolidó su dominio. No se proclamó rey, pues sabía que ese título era anatema en Roma, pero creó algo aún más poderoso, el principado. Bajo su mando, el Senado dejó de ser un órgano deliberativo y se convirtió en una sombra de lo que fue, una asamblea de hombres que asentían a cada una de sus decisiones. Las calles de Roma, que en otro tiempo habían sido testigos de encendidos debates sobre la virtud y la política, se llenaron ahora de estatuas en honor al nuevo líder. Donde antes se hablaba de ley y justicia, ahora se recitaban himnos en alabanza al poder imperial. El pueblo, fatigado de guerras y hambriento de orden, aceptó el yugo con gratitud. Bruto había querido salvar a Roma de los tiranos, pero Roma ya no quería ser salvada. Los últimos fieles. No todos, sin embargo, olvidaron. En las casas de los pocos senadores que aún recordaban los días de la República, en los círculos de filósofos que no temían cuestionar el destino de la ciudad, el nombre de Bruto seguía resonando. Era un susurro en la penumbra, una llama tenue que se negaba a extinguirse. Uno de esos hombres fue Cayo, un joven patricio que había admirado en silencio la causa de Bruto. Él no empuñó una espada en Filipos, ni trazó planes de conspiración en el Senado, pero en su corazón ardía la misma devoción por la libertad que había impulsado a su héroe. En las noches silenciosas de Roma, mientras la brisa agitaba las antorchas de los templos y los centinelas patrullaban las calles con la indiferencia de quienes sirven a un solo amo, Cayo solía visitar la tumba de Bruto. Allí, en la penumbra de la Vía Apia, recordaba las palabras de aquel hombre que había muerto soñando con un mundo mejor. Algún día, susurraba para sí mismo, Roma despertará. No sabía si eso sucedería en su tiempo, o si la tiranía se perpetuaría por siglos. Pero en su interior, comprendía que los ideales de Bruto no habían muerto con él. El peso del sacrificio. Bruto no dejó hijos que llevaran su nombre,
ni riquezas que fueran heredadas por generaciones futuras. Lo que dejó fue un sacrificio, un acto de fe en la libertad, aunque su precio hubiera sido su propia vida. Los cronistas de la época, temerosos de la ira de Octavio, escribieron de él como un traidor, como un hombre que había asesinado a su propio benefactor. Pero los más sabios entendieron la verdad. Bruto no había matado a César por ambición, ni por venganza. Lo hizo porque creyó, hasta el último aliento, que Roma pertenecía a sus ciudadanos, no a un solo hombre. El destino le negó la victoria, pero la historia no pudo negarle su lugar. Una memoria inmortal. Los años pasaron, y la República se convirtió en un mito. Los emperadores se sucedieron unos a otros, algunos justos, otros crueles, todos gobernando con la certeza de que Roma ya no les pertenecía a sus ciudadanos. Sin embargo, en los rincones de la ciudad, en los foros donde aún se discutía la filosofía de los antiguos, en las mentes de aquellos que no aceptaban la esclavitud disfrazada de paz, el nombre de Bruto jamás desapareció. Porque mientras hubiera alguien que creyera en la libertad, su legado seguiría vivo. Y en las noches más oscuras de Roma, cuando el peso del imperio parecía insoportable, algunos aún repetían en voz baja las palabras que lo habían acompañado hasta su último suspiro. Virtus, non copia vincit. La virtud, no la fuerza, es la que vence. Si te ha gustado este audiolibro, apoya al canal suscribiéndote, dando like y compartiendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido. Gracias por escuchar.